Señoras y señores, buenos días. Buenos días tengan todos. Gracias por estar nueva vez conectados con nosotros en Periodismo y Sociedad. Hoy contamos a 20 de julio del año 2021. Como dirían las efemérides de nuestro programa, hoy se cumple un año más de que el hombre fue por primera vez a la Luna. Los Estados Unidos abrieron ese surco espacial. Muchas personas recordarán eso con nostalgia ya y con las ganas del tiempo. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Miren, vamos a leerles cuáles son algunas de las informaciones más importantes que han ocurrido en las últimas horas en nuestro país a través de un resumen de titulares. El presidente Abinader dice que redefinirán la escala salarial de la policía por falta de criterio en los especialismos. Los especialismos, qué famoso es esta imagen dentro de la policía, qué famosa es. Injerencia política, falta de recursos y poca motivación personal afectan a la Policía Nacional. Anunciarán en los próximos días la extensión del metro hasta Los Alcarrizos. Excelente, tendremos metro hasta Los Alcarrizos. Padre de Iglesia Las Mercedes se queja del Partido Revolucionario Moderno y dice que los funcionarios ni le cogen las llamadas. Bueno, padre, dése otra llamadita más a ver qué sucede. No pierda la fe. La Cámara de Cuentas inicia auditorías en la Policía Nacional. Esto está dentro del plan de desarrollo de ese organismo. A Salud Pública le preocupa la alta incidencia del COVID en la provincia de La Vega. Verdaderamente los casos han aumentado en esa demarcación. Regidores del Partido de la Liberación Dominicana solicitan que el presidente de la República intervenga el municipio Santo Domingo Este. Hay problemas ahí, sobre todo con la basura en las calles. El PLD cree que en República Dominicana existe terrorismo judicial y tropelía del Ministerio Público. Bueno, PLD. Resurge vida nocturna del Gran Santo Domingo tras relajamiento de medidas. Señores, cuídense, el COVID no se ha ido. Habitantes en Sabana de la Mar piden al director de la policía que sustituya la dotación policial. Revelan la última llamada del expresidente Jovenel Moïse antes del magnicidio. Él dijo: mi vida corre peligro, ven y sálvame. Un hombre con carnet del DNI fue arrestado en el Bronx por posesión de drogas. No sabía que llegábamos hasta ahí. El DNI también informa sobre este particular que el carnet mencionado no fue emitido en esta gestión. Bueno, pero ¿en cuál fue? Pedro Castillo es proclamado presidente electo del Perú. Y finalmente, Ariel Henry, un sabio de perfil moderado para dirigir Haití. Algunos titulares hemos compartido con ustedes de las informaciones que pueden ser importantes en estas últimas horas. Andrés Matos, buenos días. Buenos días, Gregory. Buenos días a todo el país. Buenos días a todos los que nos sintonizan desde el mundo por estas plataformas de el Canal del Sol, su Canal 6, en todos los cables del país, retransmitiendo, y también en la parte que tiene que ver con la digital, canaldelsol.com. Estamos también en Facebook Live, estamos en Andrés Matos y en Periodismo y Sociedad TV. También estamos en las redes que usted podrá entrar en YouTube y buscarnos el programa. Como tú dices, muchas cosas que abanderar, que hablar. Ayer el presidente recibió el informe del avance de
el programa de seguridad ciudadana que se ha implementado y quedó un informe bastante satisfactorio según lo que se ha pronunciado, donde él ha, ha reducido en algunos sectores. Se profundizó la reforma a la ley de la policía, se va a reformar, y también se autorizó una auditoría a la Policía Nacional. La policía es un ente que tiene que ser reformulada, no solamente en su estructura judicial, sino en su actitud, la actitud de la policía en cuanto a cómo ve la ciudadanía, en cómo participa en el combate al crimen, cómo la policía puede ser saneada internamente, porque la policía es un organismo que se creó como organismo militar, aunque es un organismo civil, pero los que se enganchan a la policía creen que son militares, creen que son personas con autoridad militar y entonces abusan y participan de la violación a derechos ciudadanos en lugar de protegerle los derechos a los ciudadanos. Y históricamente, no es de ahora, quizás en los últimos años haya ido reduciendo, pero históricamente la policía ha sido un antro de corrupción de millones de formas, como en toda la sociedad, pero en la policía se manifiesta de una manera más notoria. Y es vital que la policía sea saneada, sea institucionalizada, y la actitud de que los policías sean diferentes para la eh, correcta interpretación de su rol y la correcta obediencia. No obediencia, sino la correcta comprensión de la ciudadanía en torno a ese rol. Aquí ha habido muchos tiempos donde la gente le tiene más miedo a los policías que a los ciudadanos ladrones declarados. Si la gente entra más en pacto con un ladrón que con un policía, porque se le tenía mucho miedo y se le tiene miedo todavía a la policía. Es un organismo que necesita ser reformulado, saneado, necesita ser continuado en su saneamiento, porque se ha iniciado. En los últimos años uno no puede menoscabar ese esfuerzo que se ha hecho, que se está haciendo, y esa complicidad de la policía, donde vive la mayor cantidad de personas de un nivel cultural un poco más de cofradía, que es la parte, la red de los barrios, de esos sectores muy populosos. Y esa policía tiene que tener un entrenamiento y una vocación ahí, en esa parte. Ojalá que tengamos éxito como hasta ahora se prevé que se está teniendo y por ahí lleguemos a algún lugar. Ese organismo que fue fundado en 1936, el año es imborrable para mí porque coincide con la fecha de nacimiento de mi madre, pues ha sido básicamente un feudo del encargado de turno, del jefe policial de turno, que por supuesto ha sido en la mayoría de las veces incondicional y bien respetuoso de su jefe inmediato, que es el presidente de la República de turno. Ese feudo se caracteriza o se ha caracterizado por dos aspectos: el aspecto represivo y el aspecto pecuniario. Haber sido jefe de la policía significaba intrínsecamente una persona que salía de ahí investido de poder económico. Porque es harto conocido que ese cargo, y me estoy quedando un poquito en el cargo, en lo que significa haber sido jefe de la policía,
ese cargo implica o implicaba a través de los años todo un mecanismo recolector de bienes que al final del día, en sentido figurado y sentido real, pues era depositado en las arcas de ese despacho. Hay historias con confesiones, con testimonios concretos de que ha sido así, y eso es fácilmente demostrable en muchos casos, aunque ha habido una que otra excepción, por el derroche de posicionamiento social y económico que después esos jefes han tenido en la sociedad dominicana, desde ostentosas mansiones, compañías, medios de comunicación en su momento también. Eso es lo que ha significado. Entonces, hay otro aspecto que es quizás el que más afecta a la población, la falta de preparación de esos miles y miles de hombres que ven cuando ingresan en ese organismo una esperanza de poder acomodar su vida en la sociedad, no con el salario mísero, pírrico que siempre han recibido, sino con la garantía de que portar un arma y una placa le da facilidad a ellos de viabilizarse algunos beneficios colaterales, algunas veces de manera non santa. Entonces, hemos llegado ya a una etapa que el gobierno ha tenido que tomar cartas en el asunto, y por eso vemos la reciente creación de una comisión de 20 personalidades del país que tienen el compromiso, a más tardar en un año, de dar un informe acabado para reformar ese organismo que ha cometido tantas tropelías, pero que verdaderamente, en un gran sentido de la cantidad de personas que la componen, son hombres que ofrecen hasta lo que no tienen y arriesgan su vida cada día para servir a una sociedad que necesita un cuerpo que la controle. Yo diría que hemos tenido hasta suerte, porque no se le ha ocurrido hasta ahora a un jefe policial querer cruzar la barrera de asumir el poder de manera incorrecta, y se han quedado saciándose sus bolsillos y sus apetencias personales desde esas direcciones. Pero verdaderamente la historia institucional de esta policía nuestra, que ya va a cumplir 90 años, verdaderamente deja muy malas notas en el examen de probidad y eficiencia que cada sociedad requiere de un cuerpo que debe velar por el orden y la paz ciudadana. Eso es evidente, eso es evidente. Vamos a una pausa para que arreglemos algunas partes técnicas que parece que están pasando. Y después volvemos de inmediato, ¿quieres? Desde luego, desde luego. Vamos a pausa. Continuamos con periodismo y sociedad. Ayer se nos quedó pendiente la realidad que alegra a muchas personas en la zona este del país. ¿Cuál es? La apertura de la provincia La Altagracia a eliminar las medidas de restricción que se habían tomado en esa demarcación, así como en el país completo, hace más de año y medio, debido a que en ellos, en los pobladores de esa provincia, ha habido un interés permanente desde que se inició el proceso de vacunación en respaldar esta cruzada que tienen las autoridades sanitarias para prevenir y cuidar lo que es a cada ciudadano del nefasto COVID-19 a través del proceso de vacunación. Más de un 70% de los residentes en esa demarcación geográfica del país ya han recibido sus dosis correspondientes de vacuna.
las dos dosis. Inclusive han sobrepasado el 100% en la aplicación de la primera dosis. ¿Cómo se explica? Bueno, fácil. Hay personas que de manera itinerante están circundando y permaneciendo en esa demarcación, básicamente producto de la actividad turística. Entonces, la provincia de la Altagracia se convierte en la primera zona del país en estar libre de restricciones, de confinamiento, toque de queda, comercio, apertura total de comercio, lo que ahora significa esto, que tienen un segundo reto, el reto de estar a la altura de esta facilidad sanitaria que se les ha dado en cuanto a restricciones, debido a, como ya he dicho, que han tenido un alto respaldo al programa de vacunación. Estar a la altura significa continuar inclusive con el uso de mascarillas, continuar manteniendo distanciamiento prudente, evitar aglomeraciones y, por supuesto, en la parte personal, tener un uso adecuado de dónde van sus manos en su cuerpo. 0 manos a la cara, por ejemplo, y lavado constante de ellas. Así que la Altagracia, esperemos que esta flexibilidad pues no se revierta y que por el contrario continúe el descenso del nivel de infectación que pueda haber en esa zona. Por otro lado, el PRM desplegó sus fuerzas dirigenciales a hacer contacto con sus militantes y dirigentes medios. Y este fin de semana, pues sostuvo reuniones en todas las regiones, creo, salvo la línea noroeste, que no he visto el informe. Y parece que hubo una comunicación, hasta ahora no se ha visto la reacción de parte de los que fueron, no se ha dado el informe público, pero lo bueno de esto es que toda o gran parte de la dirección, incluyendo su presidente, su secretaria general, la parte del comité, de la comisión, la dirección ejecutiva, pues se movilizó sosteniendo reuniones por provincias. Y repito, no sé cuál fue la dinámica que se desarrolló en las reuniones, pero hasta ahora fue un buen paso. Restablecer la comunicación de esa dirección en una etapa nueva, porque no es lo mismo tú ir a reunirte con tus dirigentes para estimularlo a ganar las elecciones, a irte a reunir después que tú ganas las elecciones. Tú vas a vender esperanza cuando estás buscando el poder y vas a concitar apoyo, vas a reunir esfuerzos para ganar las elecciones. Ganar las elecciones son esperanzas de todo el que está en la oposición. Por 1000 razones, la gente lucha desde la oposición por cambiar el gobierno, por la razón que sea. Después que tú ganas, tú tienes que ir ya con otro semblante, vas a ir con realizaciones, vas a ir con expectativas ya resueltas, vas a ir con la esperanza de cada quien en camino a hacer la realidad. Y eso es lo que le hace falta a que los dirigentes del partido, y ojalá que lo hayan entendido así, lo puedan entender. Si no lo hacen los dirigentes legítimos, vendrán otros a manera de oportunismo a quererse granjear el disgusto de los dirigentes. Cuando tú tienes un fuego, cualquiera que te lance una gota de agua,
aunque sea una gota de agua inapreciable, es una gota de agua que la gente lo ve como una salvación. Y el PRM tiene que cuidarse de que esos sentimientos de desamparo se puedan ser canalizados por otros o por personas o por situaciones que no lo vayan a conducir en función de cohesionar al PRM y fortalecerle su liderazgo para una continuidad en el gobierno después de hacer una buena obra en esta gestión. Porque si no se hace una buena obra, no se retiene el poder. Y una buena obra no solo son realizaciones reales, valga la redundancia, construcciones, soluciones sociales, no. Basta que esa militancia, que esa dirigencia y que esa sociedad la valore como buena. Esa es la buena. Y el PRM, sus miembros son el primer público que el PRM tiene para satisfacerlo y empoderarlo de la obra de gobierno. Ayer el presidente fue, eh, eh, fue revelado como el tercer presidente del mundo, más apreciado por sus pobladores. Eso es un gran logro, pero ese es el presidente. Es bueno que tengamos un presidente que, como dice Paliza, escucha, se traslada diario a donde está el problema, plantea soluciones, hace un esfuerzo extraordinario por cambiar el país. El país no es el mismo el que encontró Luis Abinader, encontró un país con muchísimos problemas, pero sobre todo un país agobiado por la corrupción. Hoy, ese tema de la corrupción, que es el flagelo que mayor pobreza provoca, mayor desamparo provoca, y esa falta de autoridad que las autoridades habían tenido desde el gobierno para aplicar sanciones, para corregir, para castigar a los ladrones, se va disipando con las acciones que el presidente Abinader ha logrado motorizar con un ministerio público que él lo ha llamado independiente porque no pertenece a ningún partido. Todas esas son cosas que son valorables, que son importantes, pero tiene que empoderar a su partido. Su partido tiene que estar consciente que es parte del gobierno, aunque no sea en un empleo, que es parte de la ejecutoria de ese gobierno, que son ellos los líderes de ese cambio, junto con el liderazgo social. Tiene que hacer esa química y si no la hacen, entonces no podrán cosechar todo el éxito que merece el presidente y que merece el partido de cosechar para que le den una nueva oportunidad de gobierno en el 2024. Paralelo a estas actividades que ha iniciado el Partido Revolucionario Moderno, también inició una cruzada de conferencias, de visitas, como él lo ha dicho, para las 32 provincias de la República Dominicana, Guido Gómez Mazara, el pasado domingo. El esquema de estas visitas, charlas, va encaminado a tener en cada oportunidad frente a dirigentes del PRM, una especie de conferencia denominada Gobierno, Partido y Sociedad. ¿Qué significado puede tener estas charlas, conferencias de Guido Gómez Mazara en estos momentos a nivel nacional? Depende de quien analice el tema desde el punto de vista que lo toque, el interés personal, político que pueda tener cada opinante al respecto puede variar. Ahora bien, desde mi punto de vista es una medida astuta del doctor Gómez Mazara,
en cuanto a aprovechar el momento donde PRM nota que parte de su dirigencia, quizás con más ruidos que los que en verdad procedería, está ocasionando el disgusto de algunos dirigentes por falta de posicionamiento en el tren gubernamental. Digo aprovechar el momento porque es sabido, conocido, las intenciones permanentes como político que ha ido decollando a través de su carrera de Gómez Mazara participar en algún momento con un proyecto presidencial. Evidentemente, ahí no hay ningún tipo de dudas. ¿Cuándo sería ese momento? Bueno, las circunstancias que él piense, determine en ese momento, pues será. Pero verdaderamente, bajo esa tesitura y aprovechando la situación que he mencionado, el inicio en el Brizal, en Santo Domingo Este, por demás, una región que en estos momentos está en la cresta de la opinión pública por una gestión municipal que no ha llenado las expectativas y que, lo más delicado, no está cumpliendo en una parte con el rol que le corresponde a una alcaldía, pues qué mejor lugar de iniciar esas conferencias que en esa zona. Veremos a través de las semanas cuál es la posibilidad de acercamiento, de crecimiento hacia la figura de él a través de estos conversatorios charla. Aparece también el inicio de esta cruzada de Gómez Mazara con la presentación de una encuesta que la semana pasada vimos, donde el presidente de la República, por supuesto dentro del PRM, tiene primacía prácticamente absoluta. El Gómez Mazara queda en un segundo lugar y a cierta distancia, no muy cerca, el señor David Collado. Son de las cosas que cuando usted está jugando en el ajedrez político y decide mover una pieza hacia ese lugar, es lo que piensa más conveniente. Y considero que este movimiento ajedrecístico de iniciar estas charlas en las 32 provincias, o sea, en lo que se llama en política, peinar el país, es una jugada del ajedrez que ha hecho Gómez Mazara dentro de su partido. Pero yo no entiendo. Guido tendrá que explicar eso. Él no ha dicho que aspira, pero uno intuye que aspira. Guido es un político. Los políticos aspiran al poder. Pero yo no recuerdo que Guido se haya organizado en el PRM. Y todavía no sé cuál es su situación en el PRD. Pero hubo una actividad, no recuerdo, sí sé que fue en el Hotel Lina el pasado año. No sé si el candidato en ese momento presidencial asistió a ese evento. Quizás tú sí lo puedas conocer o retener. Yo lo he olvidado. Podría averiguarlo fácilmente, quizás hasta en la pausa, porque solamente habría que googlearlo. Pero él fue recibido en el PRM con un grupo de seguidores, él saliendo del PRD y apoyando la candidatura de Luis Abinader. Ah, bueno, pensé que eso era un acto de campaña. Era un acto bueno, ya esa parte no sabría. Él ha dicho, lo leí hace 2 días, alguien le recriminó que él no era parte del PRM y él dice que sí, él indica que sí, que por supuesto. Ah, bueno, eso surgió a raíz del intercambio que tuvieron públicamente a través de los medios de comunicación, él y don Hipólito. Que don Hipólito le dice que seguramente en el PRM. Entonces él indica que sí, que él es del PRM, porque él el 20 de febrero
algo así, del año pasado, empezó a hacer su trabajo dentro del PRM y fue recibido en el PRM. pero no inscrito. Ah, bueno, ya esa es una parte protocolar técnica O sea, él fue un que él y el esfuerzo. PRM deberán en su momento aclarar, pienso. No, no, y no está mal que se organice en el PRM, que, no, que él participe. Lo que yo te estoy diciendo es que él fue parte de un esfuerzo electoral en plena campaña que ah, eh, lanzó sus tropas por la dirección del cambio, primero municipal y después por el nacional, pero lo hizo a manera de su figura política. Lo que yo recuerde, los organismos del partido no lo han asimilado como miembro de ese partido. O sea, él puede ser que su sentimiento, yo lo que creo que él debe hacer formal inscripción en ese partido, Ya. porque ese partido tiene reglas y tiene cosas. Yo no sé cómo se va a manejar, porque los partidos ya no controlan mucho. El PRM ha hecho un esfuerzo enorme por controlar a sus militantes, por no tolerarle pronunciamientos extemporáneos y que lesionen la línea política del partido, no tolerarle conductas. Por eso tuve que diputados, que hay altos dirigentes que han sido expulsados, sancionados. Eso es una buena señal del PRM. Y entonces hay mucha gente que quizás no entienda que el PRM puede tener una línea fuerte en función de una disciplina que se haga. Por ejemplo, eso de salir, si tú eres miembro del PRM y salir al margen de la dirección a reunir a la gente con un discurso disidente del de la dirección, eso dice mucho que tú puedas hacer de ese partido. Es decir, tú no puedes jugar a una cosa ni la otra en esa parte. Por eso yo te digo que yo no sé cómo él lo está haciendo, porque puede ser que él quiera recuperar el PRD. Ahora yo veo a Miguel Vargas que ha salido también a la calle y quizá él esté compitiendo así. Todas esas cosas pueden pasar, pero habrá que esperar a ver qué es Mira, la repercusión. el mencionar si Guido está dentro del PRM o no, pues sería un asunto protocolar que habría que definirse internamente, pero evidentemente que la imagen, lo que se piensa es que Guido Gómez es parte del PRM. De hecho, esta encuesta lo coloca de segundo lugar dentro del PRM. Sí, O pero la sea, encuesta, ya esa parte protocolar había que ver cómo la manejan. pero Y ¿quién hizo el cuestionario? ¿Quién lo hizo? Porque es posible que yo haga un cuestionario diciendo que tú eres liceísta y comience a interrogarte yo sin preguntarte si tú eres liceísta o no, de cómo te valoran los liceístas a ti como miembro del licey. Pero soy yo que estoy escribiendo eso, diciendo que tú eres liceísta. Y después tú tienes que salir, no, yo no soy liceísta, pero ya te hemos medido en una encuesta como liceísta. No sé si tú me entiendes. O sea, las encuestas, por eso que las encuestas tienen poca credibilidad, porque depende de quién haga el cuestionario, quién la formule, quién la encuesta, quién levante el dato, cómo se analiza el dato, qué analítica tú le aplica, todo eso, en qué contexto la hace, porque el contexto tiene mucho que ver. entonces ¿Qué valor, qué valor? esa actividad del domingo en el Brizal con dirigentes del PRM, si él no es parte del PRM, entonces debería normalizarse porque miembros dirigentes de una organización política asistiendo en masa, yo estaba viendo videos de eso, asistiendo en masa a una conferencia política de partido, cuando significa partido, se habla de PRM, gobierno de PRM y sociedad, pues habría que ver entonces los controles que pueda tener la dirección del partido en ese sentido. Si no es una persona autorizada institucionalmente a instruir, porque es una manera de instruir y de orientar,
a la dirigencia, no simpatizantes, sino a una dirigencia, y más de una demarcación tan importante como Santo Domingo Este. No, lo que yo quiero decir es eso. Puede ser que él haya hecho ahora. Él es miembro del PRM, supongo que sí. ¿Cómo andaba el PRM? Andaba en comisiones de dirigentes. Él no andaba en una comisión de dirigentes. Él andaba a él. Se supone que si el PRM anda en comisiones de dirigentes, reuniendo a sus dirigentes, él debió estar en esa comisión. O participar en una de esas reuniones con esos dirigentes. ¿Tú me Pues al entiendes? PRM que le dé una membresía porque él se siente y dice que es PRM. Entonces, yo prefiero tener a Guido en mi partido que tenerlo enfrente. Pero eso es otra cosa, no, eso es otra cosa. Yo lo prefiero tenerlo en el Licey, jugando primera base. Eso es otra cosa. Pero yo lo que te estoy diciendo es que el partido anda disciplinadamente, orgánicamente, por un lado, pero él anda por otro. Él no anda en sintonía con lo que anda el partido. Y entonces ya eso cuestiona su asimilación a la disciplina del partido. Eso es lo que te estoy diciendo. Él tiene derecho a hacer eso. Él como político lo va a seguir haciendo. Y yo no lo condeno. Lo que yo te estoy diciendo es la dualidad que él está presentando. Si es del PRM. Ahora, si él no es del PRM... Que se inscriba en el PRM entonces. No, y si se inscribe, él no puede hacer eso, porque se supone que él tiene que estar sujeto a la directriz del partido. Ya. Es mejor que no se inscriba y que lo siga haciendo. Por eso inicié mi comentario diciendo qué significado tiene esa cruzada que inicia Gómez Mazara dentro del PRM, con dirigentes del PRM, hablando de PRM en este momento, donde hay una situación interna de parte de dirigentes del PRM en no afabilidad completa con el gobierno. Por eso inicié mi comentario en ese sentido. El significado que puede tener ese inicio de la actividad a nivel nacional que hace Gómez Mazara. Bueno, vamos a una pausa para que cambiemos el tema. Vamos a una pausa. No, pero no había que no hay que ir a pausa para cambiar el tema, hombre. Nos vamos a otra cruzada. Es que tenemos que ir a una pausa. Ah, ya, porque hay que ir a una pausa. Ok. Bien, continuamos con la parte final de Periodismo y Sociedad. Adelante, caballero. Teníamos una conversación que tú parece que él iba a entrar con algún tema pendiente. ¿Tú tenías tema en agenda? Sí, claro que sí. Temas ahí hasta para compartir con algún otro programa. Mira, no quiero dejar de mencionar la resolución que resuelve, en principio, la actuación del DJ Adoni en San Francisco de Macorís, donde encabezó un multitudinario teteo. Bueno, la fiscalía fue llevado a una especie de juicio de medio ambiente, los fiscales, salud pública, y se determinó que este DJ que reside en Estados Unidos, pues prestará servicios sociales de prevención a que las personas mantengan las medidas del lugar con tal de no contagiarse con el virus del COVID-19. Esa es la medida que se ha tomado. Él se comprometió también a dar mensajes de exhortación a tener comportamiento correcto frente a la inclemencia del virus y que por supuesto ya no repetiría ningún tipo de actividad que ponga en riesgo la salud de las demás personas. Resuelto ese problema, el DJ Adoni ya no hará más teteos, o sea que resuelto. Eso es suficiente. Cuando vuelva a hacer otro teteo le ponen esa misma multa. Bueno, si lo vuelve a hacer, pues es reincidencia y ya ahí tendrá consecuencias más perjudiciales para su integridad, quizás física, económica, y quién sabe si da premio corporal, pero no considero que él vuelva a incurrir en esa
en ese desaguisado, Ahí no, habrá que ver si, porque las leyes de salud pública, las leyes sanitarias contemplan sanciones para Sí, aquellos que claro. violan sus disposiciones. Y que Las ponen en autoridades riesgo la salud de los demás, por supuesto. como con el tenteo, como que no se han enterado que están esas medidas ahí. Y qué bueno que la sanción sea para él, que no sea para todo el que estuvo ahí. La sanción hay que hacérsela para el que organiza, el que recibe el beneficio directo. Y en este caso él, bueno, pero debieron ponerle un chin más. Yo estoy de acuerdo que le debieron poner un poquitico más, un chin más, un chin que le duela más. Porque él es DJ y él vive de la animación. Además de la animación, eh, que sepa por qué él está animando. Porque Bueno, aquí hay un grupo de jóvenes que hacen las cosas y no se dan cuenta por qué las hacen. Es así. hay que mencionar ya al final del programa de que hoy en Haití se inicia un nuevo episodio dentro de este drama humano, triste, penoso, que ha batido esa nación desde hace unas 2 semanas, luego de que fue asesinado el expresidente vigente en ese momento, con la asunción como primer ministro de Ariel Henry. Ariel Henry, de hecho, estaba presto a juramentarse el mismo día, 11 de julio, que fue asesinado el expresidente Jovenel Moïse. No va a haber presidente mientras tanto, él va a regir los destinos de esa nación hasta quién sabe cuándo se puedan realizar elecciones que estaban previstas para el 26 de septiembre, que pienso Y el, no habrá posibilidad de organizarlas para esa fecha. y el que gane las próximas elecciones, que sepa que todo el tiempo que dure Ariel Henry será parte de su gobierno, de su mandato. Como lo hicieron a Jovenel Moïse, que su disputa fue porque él obtuvo las elecciones un año después, él obtuvo el poder un año después de haberse tenido que realizar las elecciones. Y entonces se lo cobran, él tenía que renunciar porque él ese año había que contárselo a su periodo. Esa es otra, esa es otra. Entonces Cuando los haya haitianos, elecciones, muy bien lo planteas, habrá que especificar quizás, no sé de qué manera ya, cuál es la fecha de entrega de ese mandato que surge, que debió, de acuerdo a la Constitución y a la ley electoral haitiana, de finalizar el 7 de febrero pasado, así como finaliza el programa el día de hoy. ya finalizó. Wow. Sí, Pues señor, nada, nos vemos mañana. Dios mediante. Ok, adiós, si Dios quiere.